Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Salcedo, soy un estudiante de la Universidad Vicente Andrés Aragua, en este momento cursando el 11º trimestre de la carrera de Derecho. El día de hoy estaré haciendo una pequeña disertación, una pequeña exposición con todo lo referente al régimen de protección del niño, niña y adolescente, específicamente en esta oportunidad, hablando de dos casos específicamente a los efectos de esta exposición exigidas por el tutor académico, el facilitador académico dentro de esta cátedra de Derecho, la cual es protección al menor de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se estarán hablando sobre lo que son el régimen de convivencia, aquellos procedimientos catalogados, tipificados en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, aquellos métodos de amparo, recursos que tengan los menores para ampararse en estos entes jurisdiccionales, así como también aquellas instituciones fundamentales que tengan vinculación con el determinista de determinado tema, que son los regímenes de protección y amparo para los niños, niñas y adolescentes. Eh, Sin más, empecemos la exposición. En primer lugar, tenemos con una de las instituciones familiares una de las más importantes en el régimen de protección de niños y adolescentes, que es la responsabilidad de crianza de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que definirla como que, primeramente, es una responsabilidad, como su nombre lo dice, de crianza por parte de los padres, los representantes y no representantes que busquen la guarda del menor. Debemos destacar 4 ítems importantes que mi persona ha destacado en esta presentación, lo cual es que primeramente, por supuesto, es una tarea y muy importante y debe ser asumida por los padres, la madre o aquellos representantes legales, o sea, abuelos, tíos, que tengan alguna vinculación con un grado de consanguinidad con el menor. Y porque, por supuesto, esta responsabilidad de crianza exige brindarle al menor un ambiente seguro, afectuoso, de poder proveer aquellas necesidades que exija el menor. Debemos destacar que esta responsabilidad de crianza se encuentra, por supuesto, catalogada, tipificada, establecida en nuestro marco legal, específicamente en nuestra norma constitucional, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en la norma sustantiva y adjetiva especial, la Ley Orgánica de Protección de Niños y, Niñas y Adolescentes. ¿Qué ocurre? La crianza es fundamental para los menores. Desde pequeños es importante, una gran responsabilidad, porque va a garantizar que el adolescente, el niño, niña, adolescente, se desarrolle en su edad adulta de una forma eficaz, de una forma idónea. Sin embargo, si no hay una buena responsabilidad de crianza por parte de los padres o representantes, esto va a generar diversas repercusiones a lo largo de su vida adulta. Como bien establecí en el ítem número 3, la responsabilidad de crianza es fundamental, ya que debe ser considerada como sujetos de derecho y no como objetos pasivos. Deben ser escuchados, respetados y tomados en cuenta en las distintas decisiones, este es el ítem que estoy señalando, que afecten a los adolescentes. Deben ser educados con valores de respeto, tolerancia, solidaridad y responsabilidad y compromiso social. Por supuesto que en el régimen de crianza es muy importante, ya que si no se tiene un régimen de crianza especial, al menor se pueden generar distintos problemas intrafamiliares, distintos abusos sexuales, negligencia, actos de negligencia, que puedan afectar al menor de edad en su libre desarrollo de su personalidad y que, por supuesto, como ya mencioné, pueden tener repercusiones a lo largo de su vida adulta. Seguidamente tenemos específicamente lo que consagra nuestro marco legal venezolano en sus distintas leyes, como son la Constitución de Venezuela, en su artículo número 75, en el que establece que el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y garantizará las condiciones necesarias que éstas desarrollen plenamente sus integrantes. El artículo el artículo 76 establece que el derecho de los hijos
y a la protección del cuidado, amor de sus padres y representantes legales, así como convivir y relacionarse entre ambos padres con su familiar. Es decir, nuestra Constitución, amparándose en los derechos humanos universales, que ya veremos más adelante en otro ítem, acoge este derecho universal a la protección de libre desarrollo del menor a una familia, al amor de sus padres y representantes legales, convivir sanamente en un espacio de familiar, como otros derechos otras responsabilidades y deberes que se van desprendiendo de este derecho. Asimismo, la LOGNA establece en su artículo 5 que toda acción, decisión o medida que adopte en relación con los niños y adolescentes debe garantizar su bienestar y protección integral. Asimismo, la LOGNA establece en su artículo 26 que los niños y adolescentes tienen derecho a ser criados en un ambiente familiar que les brinde amor, protección, seguridad, estabilidad emocional y que les permita desarrollar su personalidad y su autoestima y su identidad. Asimismo, en concordancia con lo anterior, por último, se establece en nuestro marco legal el artículo 25 de la LOMNA, que establece que los padres, madres, representantes legales y cualquier otra persona que tenga a cargo la crianza tienen que velar por el bienestar del menor, garantizando su libre desarrollo, salud, educación y entre otros aspectos y derechos fundamentales que tenga y que deba existir a lo largo del desarrollo de la personalidad del menor. Como ya antes mencioné, es debido a hablar entonces sobre qué son los derechos humanos, en concordancia con las doctrinas internacionales que amparan los derechos de los menores. Pero debemos de establecer primeramente qué son los derechos humanos. Los derechos humanos no son más. Los derechos humanos son aquellos tratados y convenciones nacidos de aquel famoso tratado que tuvo cabida después de la Segunda Guerra Mundial. Este tratado se firmó por la ONU y fue ratificado por la mayoría de países y naciones de forma internacional ratificado, y cada derecho humano fue asimismo establecido en las distintas constituciones de los países. Venezuela no es la excepción, y Venezuela, digamos que en su constitución, en el momento de su constitución de 1999, acogió todos estos derechos internacionales de este tratado y los estableció en su norma objetiva. Pero ¿qué son en sí los derechos humanos? Son aquellos derechos que pertenecen a todas aquellas personas por la simple razón de ser humanos, sin distinción de sexo, raza o nacionalidad, sin ningún tipo de distinción, bajo el principio de que todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, ¿qué tiene esto en vinculación con los menores? La doctrina universal internacional de los derechos humanos son instrumentos internacionales en base a la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, también en otros pactos internacionales, derechos civiles, políticos y pactos internacionales, derechos económicos, sociales y culturales. Estos distintos, digamos, pactos y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y acogidos en su misma constitución. Ahora bien, como ya bien, son derechos inalienables, son derechos universales para todas las personas, son derechos que también abarcan a los menores. Pero, sin embargo, específicamente con el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, existen tratados y convenios que ratifican específicamente los derechos de los niños. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que establece los derechos de las niñas y adolescentes a lo largo del mundo. Algunos de los derechos, por supuesto, que establece esta convención incluyen la educación, el derecho a un ambiente seguro, el derecho a la salud, el derecho a la protección contra la violencia, la participación forzosa, es decir, la explotación laboral, el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, entre otros. Es decir, estas doctrinas universales internacionales, acogiéndose a los tratados y convenios suscritos por la República, también forman parte del marco legal y que el derecho interno, el derecho venezolano, digamos que ratifica estos distintos convenios, estos distintos tratados, específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño. El siguiente tema que debemos hablar es el régimen de convivencia. La convivencia familiar. ¿Qué es la convivencia familiar?
La convivencia familiar se refiere a la relación de miembros de una familia al cual se caracteriza por el diálogo, el respeto, la solidaridad, la colaboración entre ellos. Es importante que exista una buena convivencia familiar para el bienestar emocional y psicológico de los integrantes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. En concordancia con lo anterior, los fundamentos legales establecen nuestra norma constitucional, nuestra norma objetiva, nuestra constitución establece en el artículo 75 que el Estado protegerá las familias como asociación natural de la sociedad y garantizará las condiciones necesarias para que éstas desarrollen plenamente a sus integrantes. Debemos mencionar y abrir paréntesis acá, que no es más que aquel ambiente en donde se pueda desarrollar el menor sin ningún tipo de dilación, donde pueda desarrollar su personalidad tanto natural como aquella donde se pueda desarrollar en un ambiente natural sano, de convivencia, donde se sienta amado, donde se sienta, donde pueda adquirir educación, aquellos valores fundamentales que son necesarios desde cuna, aquellos valores que son necesarios para el desarrollo que es menester garantizarlo por parte de los padres. Asimismo, también esto en la LOCNA establece su artículo 5 que toda acción de medida que adopte en relación de los niños y adolescentes debe garantizar la protección integral de estos. Un entorno familiar donde se garantice esta convivencia. La LOCNA establece así mismo en su artículo 382, en caso de la separación, divorcio, nulidad del matrimonio, la custodia de los hijos debe ser acordada por los padres, juez o jueza de protección. Debemos hacer un inciso acá, que la convivencia familiar forma parte de un derecho fundamental, que es la custodia de los padres, progenitores de ejercer la guardia y cuidado de sus hijos. Eso tiene, por supuesto, mucha vinculación con lo que es el régimen de convivencia. Porque la convivencia familiar es fundamental y en estos casos ya ambos padres deben colaborar en la crianza de sus hijos, en el mantenimiento de una relación armoniosa para el bienestar emocional de los menores. El juez en materia de protección debe garantizar la buena convivencia por parte del menor y debe garantizar la custodia. Cabe destacar, por supuesto, que el régimen de custodia puede conllevar a lo contencioso, es decir, si los dos padres no están de acuerdo en hacer una homologación en el tribunal en donde se pongan de acuerdo para la custodia de los menores, se puede llevar a lo contencioso una demanda. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, es mucho peor el daño que se le está haciendo por los padres, quien tiene la guarda del hijo, a lo que está realmente sufriendo el menor a lo largo de esos procedimientos legales, esos procedimientos tediosos, esos procedimientos judiciales, que no llegan a nada. Y si bien es cierto, al final uno de los padres conlleva la custodia del hijo mismo, esto va a generarle al menor a lo largo de su desarrollo, de su etapa de adolescencia, un trauma. Es decir, lo mejor es que los padres lleguen a un acuerdo en base a los medios alternativos de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, el arbitraje, para que puedan llevar este régimen de convivencia, esta custodia de los menores, para que el menor se desarrolle de su forma íntegra, en un ambiente sano, saludable, y que se garantice que el menor se sienta a gusto, porque el menor ante la ley es prioridad. Seguidamente tenemos aquellos mecanismos en donde tiene el menor para ampararse ante los entes judiciales, ante los organismos jurisdiccionales, entre otros. Debemos destacar que hay varios organismos en donde el menor se puede amparar, el cual son, en primera instancia, el más importante, los tribunales de protección. Sin embargo, existen fiscalías también en caso de abusos delitos en contra de los menores, se pueden amparar ante las fiscalías del Ministerio Público para iniciar una acción penal. Aparte de los tribunales de protección, tenemos la Defensoría del Pueblo. Aparte de la Defensoría del Pueblo, tenemos la primera sede administrativa, que es el Consejo de Protección al Menor, en donde es aquel mecanismo de primera instancia. Ahora bien, aquellos mecanismos y recursos que tiene el menor para ampararse en primera instancia son la denuncia. Cualquier persona puede denunciar ante el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes o al Ministerio Público. Estas son las dos primeras vías que tienen los menores para ampararse, o las personas interesadas en abrir un procedimiento judicial. La investigación por parte de los organismos jurisdiccionales
Una vez recibida la denuncia, se inicia una investigación por parte de los organismos competentes, organismos auxiliares a la justicia, para determinar si existe una situación de riesgo o violación de derechos del niño, niña o adolescente. Aquellas medidas de protección que tienen los menores para ampararse, en donde van a existir medidas cautelares para garantizar la protección debidamente del menor en una situación de riesgo, vulneración de derechos de niñas y adolescentes. Se pueden tener medidas de protección como la atención médica, psicológica, social, entre otros. Audiencias de protección en donde el menor en un procedimiento judicial se ampara, lo realiza un juez que tenga competencia en la protección de niños, niñas y adolescentes. Y muchos otros procedimientos que establecen la LOMNA, pero principalmente estos son los mecanismos de amparo de primera instancia que tiene el menor. Ahora bien, por supuesto que existen otros procedimientos que se pueden realizar y recursos que tiene la LOMNA, pero sin embargo estos son los mecanismos que tiene una persona para ampararse ante estos sedes judiciales, ante una fiscalía, ante un tribunal de protección, ante el Consejo de Protección. Y seguidamente vamos a estar hablando sobre lo que es un caso hipotético, donde vamos a estar planteando una pequeña hipótesis para traer a colación todos estos elementos que ya hemos hablado anteriormente, para que sea un sentido más práctico y sea más entendible para el espectador de este video. Y bueno, para analizar el caso número 1, se establece una situación de una niña de 9 años, criada desde hace 2 años por una abuela de 85 años de edad, y ya que sus padres se encuentran fuera del país, explique qué pudiera darse en ese caso y cómo sería llevado algún aspecto del problema que pueda suscitarse. A los fines de establecer este análisis de este caso, el tutor o el facilitador pidió que fuéramos libres de poder desarrollar y de poder concatenar todos estos elementos que ya hemos estado hablando sobre el régimen de crianza, el régimen de convivencia, aquellos mecanismos para ampararse de un menor. Entonces, en primera instancia, vamos a poner en situación de que esta niña de 9 años tiene una abuela de 85 años de edad. Es decir, tiene la abuela, cuando la empezó a criar, tenía el régimen de custodia de este menor, tenía 83 años. Y digamos, por cuestiones de la vida, esta abuela ya no puede mantenerla. Sin embargo, sus dos padres se encuentran fuera del país. Sin embargo, viven juntos. Seguidamente, la primera que debería hacer los padres para que, digamos que en esta situación la abuela ya no pueda mantenerlos, es ampararse en un ente judicial, específicamente, obviamente, en un tribunal que tenga competencia en protección de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, digamos que los padres están pidiendo la custodia del menor para, ya que la abuela ya no puede garantizarle un ambiente familiar, no puede garantizarle la educación, el régimen familiar, el régimen de custodia a esta menor, los dos padres que se encuentran fuera del país deciden traérsela. Sin embargo, se necesita primeramente una permisología de viaje, porque los dos padres se encuentran en España. Estos dos padres tienen que realizar una manifestación de voluntad debidamente con las formalidades que establece la ley, de manifestar de que en su carácter de padres de la menor civilmente hábil, identificados con su cédula de identidad, identificados con sus datos que tengan en concordancia de vinculación con el menor, el padre, la madre, se comprometen a manifestar de que quieren, exigen una permisología de viaje en los entes tribunalicios. Ahora bien, lo que deben de hacer estos padres es mandar esta solicitud ante el correo, debidamente por supuesto asistido por un abogado. El tribunal homologará esta solicitud por parte de los padres para que la menor pueda viajar con una azafata, con una menor de edad, en un avión. En este escrito, los padres deben de especificar la aerolínea, el viaje,
que va a ser la menor, con quién la va a acompañar, en dado el caso tal, tienen que especificar los datos de la menor, así como comprobar que efectivamente existe una manifestación de voluntad de ambos padres y no sea contencioso. Estos permisos, los guías de viaje, se deben de realizar antes de viajar, porque si no existe una controversia, si existe algún tipo o sea, si existe una litis por parte de los dos padres, el viaje se cae y el menor no puede viajar, tal sencillo como eso, si fuera contencioso. Si en este caso, que a la perspectiva mía, en este caso que yo estoy proponiendo, los padres estuvieran de acuerdo con el viaje de la menor, no existiría ningún problema. Ahora bien, el menor viaja, no hay ningún problema. Sin embargo, los padres se están amparando primeramente en los tribunales de protección porque es garantía del Estado, el Estado garante venezolano, de garantizar los derechos y deberes del menor. Siguiente caso. Ocurrió en San Juan de los Morros, un niño de 11 años de edad en el cual la abuela visitaba un establecimiento de dulces, en el cual el niño se apoya en una mesa jugando y le cae un granito le cae una superficie de la mesa encima de la cabeza del niño. El niño, por supuesto, queda grave. Y el facilitador pregunta quiénes son culpables y qué leyes amparan a los dueños del negocio y bajo quién recae la responsabilidad, cuáles son los deberes y derechos de las partes. Desde mi opinión, primeramente, desde mi perspectiva, primeramente, tenemos que entonces, este menor de edad eh, está a la guarda de su abuela. Sin embargo, los dueños de este local deben garantizar, bajo ciertas normas del trabajo, bajo ciertas normas de seguridad, deben garantizar que las instalaciones sean pertinentes para el uso cotidiano de las personas que van al establecimiento, debido a que le puede garantizar una lesión. Seguidamente, en esta diapositiva tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, cosa que tiene mucha repercusión en este determinado caso, ya que eh, los responsables en este caso son los dueños del local, de responder civilmente, penalmente, porque le están causando una lesión a una persona y si bien es cierto, no hay una responsabilidad administrativa, es otro tipo de responsabilidad por los cuales pueden recurrir y pueden pagar los dueños de este local. Si bien es cierto, la guarda, la custodia del menor están bajo bajo la responsabilidad de la abuela, los accionantes, los que pueden iniciar una acción judicial, son los padres del menor. También podrían intentarlo contra la abuela, pero en este caso hipotético tienen que atacar a los dueños del negocio por una responsabilidad civil extracontractual derivada de un hecho ilícito, garantizándole un daño, perpetrándole un daño al menor. Por supuesto que existe una responsabilidad penal por parte de los dueños del local, porque ellos sabían, por inobservancia, por negligencia y por imprudencia, sabían que las instalaciones se encontraban en ese estado. Sin embargo, no lo quisieron arreglar y le están garantizando un daño a un menor, le están garantizando una lesión a un menor, y esto está tipificado como lesiones en el código, en la norma sustantiva penal. Si bien es cierto, le están garantizando una lesión al menor, esto repercutiría en el tema de jurisdicción, y no tema de jurisdicción de protección del niño ni adolescente, sino un tema de repercusión ante los organismos de jurisdicción penal específicamente. Es menester de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes velar por este tipo de situación. Ahora bien, si bien es cierto, los padres pueden accionar contra la abuela, también es menester de los dueños del negocio haber garantizado que las instalaciones se encontraran en las mejores condiciones. Y asimismo, ¿qué leyes amparan a los dueños del negocio? Las leyes que lo ampararían, más que todo, serían
el tema de accionar una contestación de demanda por parte en contra de los padres del menor. Y bueno, esto sería todo mi exposición con temas de los regímenes de protección. Espero haya quedado claro. Espero les haya gustado mi exposición. Es bastante amplio el tema, pero es una exposición final de tema para cerrar el curso, la cátedra de Derecho de Protección. Y bueno, sin más, les dejo de reflexión de que lo mejor en el tema de la guarda y custodia de los menores de edad es que ellos son los pilares de la sociedad y ellos son los dueños del mañana. Y para garantizar su buen desarrollo, como ya he mencionado, es importante un desarrollo de convivencia, es muy importante un ambiente donde el menor se sienta a gusto, es muy importante un ambiente donde el menor se sienta seguro por parte de quienes sean sus padres, sean sus representantes legales o no representantes legales. Lo más importante es garantizarle al menor que se sienta a gusto en el ambiente donde pueda ejercer libremente su personalidad. Y bueno, sin más, espero les haya gustado mi video.